Hola, esto es una pequeña introducción al periodo denominado como Guerra Sucia, específicamente para el caso de México. Nos acercaremos a unos conceptos que son esenciales y también a un breve contexto global. Bien, eh, hasta ahora lo ocurrido en el caso del 2 de octubre de 1978 en la Plaza de las Tres Culturas y 3 años después, en 1971, en el Halconazo, son dos de los acontecimientos represivos más conocidos perpetrados por el Estado mexicano. Más allá de estos hechos, existieron en el país mazmorras para torturar, detener ilegalmente y secuestrar mujeres, hombres e incluso infantes. Tan solo en la Ciudad de México, estas acciones se realizaron en lugares como el Campo Militar número 1, Circular de Morelia, que se encuentra a unas cuadras del Ángel de la Independencia, y en Plaza Tlaxcuaque, que se encuentra a unas cuadras del centro histórico, específicamente en el edificio de la Policía de Tránsito. Durante el periodo conocido como Guerra Sucia, las instituciones gubernamentales estuvieron dedicadas a la represión sistemática de opositores políticos, y este fenómeno tuvo símiles con lo ocurrido en las dictaduras argentina, chilena, guatemalteca, brasileña, entre otras, en las que la disidencia y cualquier tipo de crítica al gobierno fue acallada por medio de la fuerza y violentando derechos humanos. El contexto global de este enfrentamiento, de estos acontecimientos, fue la Guerra Fría, denominada así porque se enfrentaron dos modelos económicos y políticos representados por dos potencias mundiales. Por un lado, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y por el otro, el país del norte de Estados Unidos. El- Ahora bien, ¿qué es la guerra sucia? ¿Qué nos referimos cuando decimos guerra sucia? Bueno, este es un concepto aún sujeto a discusión. En realidad, en la historiografía se sigue hablando y discutiendo por qué se le ha llamado así. Sin embargo, todos los casos es algo que se ha llegado a un consenso, es que la guerra sucia es un periodo de represión gubernamental sistemática contra opositores políticos, ya fueran armados o civiles. El inicio de este periodo se sitúa en 1965, en el que se dio el primer levantamiento armado o guerrillero por parte de un pequeño grupo de maestros liderado por Pablo Gómez y Arturo Gamis, en el que atacaron el, un cuartel situado en Ciudad Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Ahora, ¿cuándo termina el, el periodo de la Guerra Sucia? Pues se dice que termina en 1985, y esto se considera la fecha final porque desaparecieron las instituciones que llevaban a cabo la desaparición de personas, ¿no? Se desintegra la Dirección Federal de Seguridad, a la par de escándalos internacionales que involucraban a varios de sus miembros con el crimen organizado, la venta de drogas y dos asesinatos de relevancia internacional y nacional. La gente de la CIA, Enrique Camarena Salazar, y el periodista Manuel Vendía. El consenso es que eh, al final de este periodo de 1985 y un poquito antes, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, es el final de la Guerra Sucia. Sin embargo, esto no implica que a nivel local no se siguiera desapareciendo gente por parte de las instituciones de seguridad, ya que el último ejemplo que se tiene es el de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Anaya, ocurrido en 2007 en Oaxaca. Ahora bien, ¿por qué se le denomina como guerra sucia? Esto es eh, el primer momento en el que el Estado no utilizó las instituciones
para hacer respetar la Constitución mexicana o el Estado de Derecho, sino que, por el contrario, utilizó a estas instituciones contra los civiles y ciudadanos que se manifestaron en contra de las decisiones gubernamentales. Y también utilizó organizaciones paramilitares resguardadas en la impunidad creada por un sistema judicial ineficiente. Ahora, otra de las actividades, por las que le llama así a la guerra sucia, es que asesinó sin previo juicio a los sobrevivientes del ataque al cuartel Madera y a otros civiles armados más, como lo muestra el 2 de octubre, ¿no? Armados y no armados. También se considera que el inicio de esta práctica de asesinato y desaparición es el caso de Epifano Avilés, considerado la primera víctima de desaparición forzada por el Estado mexicano. En estas 2 décadas de la Guerra Sucia fueron desaparecidos centenares de personas, ¿no? Incluyendo infantes, madres embarazadas y personas de la tercera edad. También se le dice guerra sucia porque el Estado no atacó únicamente a los miembros de las guerrillas, sino que también atacó civiles, arrasó poblados completos, desapareció a familiares y a cualquiera de quien tuviera sospecha que estaba dentro de las filas de un grupo armado. En este sentido, el Estado no garantizó los derechos constitucionales y humanos y en lugar de encarcelar y enjuiciar a quienes consideraba que habían cometido delitos, utilizó este método de la desaparición forzada, instrumentado por militares, policías y paramilitares, que además torturaban, asesinaban y finalmente desaparecían a sus disidentes políticos. Ya hemos hablado de la desaparición, sin embargo, hay que mencionar que se trata de una técnica represiva, la detención-desaparición, y aquí se identificará más adelante como un circuito en el que se disponía a voluntad de los agentes, policías y militares de la vida de las personas. En términos generales, se le llama guerra sucia porque el actuar del Estado frente a la oposición política fue la de violentar los derechos humanos. Ahora bien, debemos tener en cuenta en este panorama introductorio otros conceptos para entender la guerra sucia, ya que casi toda Latinoamérica, parte del contexto global, se formaron guerrillas, es decir, grupos armados que se levantaron contra gobiernos establecidos. En sí, el concepto de guerrilla y de guerrilleros alude a una guerra pequeña, fuera de los parámetros heredados por la magnitud de las guerras mundiales, donde se enfrentaban grandes ejércitos. Eh, por lo tanto, la guerrilla es una estrategia militar basada en la manutención de pequeños grupos de combatientes. En el siglo XX, las primeras derrotas del ejército norteamericano en Vietnam, en 1954, mostraron que era un método eficaz, por cuanto existía un desbalance de fuerzas. Luego, en 1959, la Revolución Cubana hizo algo semejante para Latinoamérica. Por lo tanto, se creó un modelo de guerrilla del siglo XX. Y en México, eh, después del levantamiento de 1965, surgieron otros grupos armados a lo largo y ancho del país. Diferentes organizaciones eh, políticas llegaron a la conclusión de que el gobierno ya no actuaba en beneficio de los ciudadanos e impedía cualquier movimiento democrático. Por lo tanto, la mayoría, hay que tenerlo en cuenta, la mayoría de quienes se levantaron en armas lo hicieron inspirados en la Revolución Cubana y ya también en la lejana Revolución Mexicana. En sí, las armas fueron una vía política extrema, después de que durante décadas diferentes movimientos democráticos fueron reprimidos por el Estado, negando cualquier posibilidad de diálogo y de intervención en la vida pública y política del país. Hay que destacar que muchos de los que optaron por el uso de las armas habían participado previamente en movimientos civiles, pacíficos, legales, con marchas, plantones, e incluso habían respaldado candidatos independientes que fueron encarcelados y reprimidos. Ahora bien,
Otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es el de contrainsurgencia. Sin embargo, no es el único. Es el más importante. Se han utilizado otros como terrorismo de Estado, violencia política, pero digamos que el de contrainsurgencia tiene varias virtudes analíticas. Es un concepto que busca englobar a todas las acciones violentas y no violentas, efectuadas por militares o desde tribunales de justicia, todas en coordinación con una estrategia que busca impedir el desarrollo de la insurgencia social o lo que desde el Estado y sus órganos de inteligencia se ha comprendido como organismos insurgentes, como grupos insurgentes o simplemente como enemigos del Estado. Y bien, aunque tengamos hasta ahora en mente tres conceptos distintos, guerra sucia, guerrilla y contrainsurgencia, hay que tener en cuenta que todos aluden a la violencia del Estado contra opositores políticos, ¿no? Pero resaltan aspectos diferentes, cada uno por su desarrollo temporal, un concepto, eh, fueron creados para visualizar una parte del problema, ¿no? En el primer concepto, el término de guerra, refiere a la oposición de bandos armados, ¿no? Incluso guerrilla, a un conflicto de magnitudes menores. Pero lo que busca el concepto de contrainsurgencia es destacar el aspecto político, ¿no? Por lo que el término importante es la insurgencia, el cual enfatiza el proyecto ideológico de una rebelión contra la autoridad establecida. Eh, pues bueno, en este caso también la preposición contra lo que hace es resaltar las acciones planeadas estratégicamente para eliminar a los insurgentes y disidentes eh, por parte del Estado, ¿no? Entonces, eh, en el término, en el concepto contrainsurgencia, se engloba a movimientos pacíficos, ¿no? Huelgas de maestros, huelgas de ferrocarrileros, telegrafistas, e incluso marchas pacíficas, eh, por lo cual es un poco más completo, ¿no? Este concepto de contrainsurgencia. Sin embargo, es importante que se considere que las víctimas y los familiares de quienes fueron torturados o desaparecidos, así como las y los militantes sobrevivientes de las organizaciones políticas, han llamado y llaman mayoritariamente guerra sucia a este periodo. Entonces, ellos fueron quienes acuñaron el concepto y quienes continúan haciendo uso de él en el marco de una serie de reivindicaciones, ¿no? Eh, Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, necesitamos ver ahora también a las personas involucradas, a las instituciones involucradas. Primero, asomémonos a las instituciones eh, que, que fueron las que ejecutaron la violencia. En primer término, hay que mencionar todas las de carácter eh, militar, en su mayoría policíaco, de espionaje, y por orden de importancia, la que más vamos a escuchar, la que más se fue renombrada fue la Dirección Federal de Seguridad, eh, luego la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, y en última instancia los cuerpos policíacos estatales y municipales, y antes que ellos el Ejército Mexicano, ¿no? Estas cuatro entidades son las principales, las que van a actuar mayoritariamente en el caso de todas las actividades represivas, eh, pero no hay que olvidar que incluso al interior de estas instituciones existían grupos especializados de contrainsurgencia. En el caso de la Dirección Federal de Seguridad, el grupo C047, la Brigada Especial o Brigada Blanca, que se encontraban activos en todo el país, y en el caso de las policías municipales, especialmente en la Ciudad de México, el caso de los halcones. Eh, Hay también una intención de coordinar a nivel nacional todas las labores de contrainsurgencia en estas instituciones y se hizo un cuartel general contra la insurgencia en Monterrey, el cual se dedicó a extender sus brazos por todo el norte. Ahora bien, eh, ¿quiénes son los grupos armados?
quienes fueron los que sufrieron mayor cantidad de desapariciones son los grupos armados. Por lo tanto, es importante que tengamos un breve acercamiento a ellos. No por orden de importancia, sino por orden de eh, magnitud de sus guerrillas, y de los que más vamos a escuchar mencionados, vamos a escuchar el Partido de los Pobres. Estos grupos armados, en realidad, los que mencionamos ahora, son los más numerosos y por lo regular se encontraron muy arraigados a una geografía, ¿no? Y esta geografía corresponde a ambientes urbanos o rurales. Partido de los Pobres para el caso de Guerrero, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria también para el caso de Guerrero, la Liga Comunista 23 de septiembre, la Ciudad de México, Jalisco, Monterrey. En realidad es una de las organizaciones que tuvo una mayor presencia a nivel nacional. Y por último, las Fuerzas de Liberación Nacional, que estuvieron en la zona conurbada de México, ¿no? Entre lo que era el entonces Distrito Federal y el Estado de México. Ahora, hay que tener en cuenta que estos son solamente algunos de los grupos armados más conocidos, ¿no? Y que, aunque se ha mencionado aquí la principal zona de influencia, también se llegaban a encontrar en otros sitios. Muy pocos fueron los que tuvieron una presencia a nivel nacional y aquellos fueron mayoritarios aquellos que se concentraron en un solo estado, ¿no? Esto dependió sobre todo de la capacidad para mantener miembros activos y sus redes de contactos y apoyos con las que pudieran contar. En términos generales, en realidad estamos hablando de que estos grupos guerrilleros se concentraron cuando lo hicieron en las zonas urbanas, en las capitales de los estados, ¿no? Jalisco, Monterrey, y en el norte, y para el sur, Guerrero, y muy poco sabemos de Oaxaca, pero tenemos indicios de que así fue. La presencia de los grupos contrainsurgentes en realidad también fue un asunto que obedeció al tiempo y distribución en el que fueron surgiendo estos grupos guerrilleros, ¿no? Por lo tanto, las acciones de represión y violación de derechos humanos se concentraron en los estados de mayor actividad guerrillera. Aquí podemos ver un pequeño mapa de análisis que hizo la Sedena, de los conflictos en los que en 1976 consideró importante poner atención. Si ustedes se fijan, la mayoría de los puntitos son correspondientes con las capitales de los estados, ¿no? Todos los estados. En estas geografías hay que tener en cuenta que cada geografía también tiene articulaciones locales, ¿no? Ya sea con policías o ya sea con el ejército. En Guerrero tendremos el batallón 27 y el 32, debido a las zonas de campamento, y hubo una menor actividad de la DFS. Esto significa que, dependiendo de la región, tendremos mayor o menor actividad de alguna de las instituciones ya antes mencionadas. Eh, Ahora, vamos a hablar de lo que se ha conocido como el circuito de represión, detención, desaparición. Eh, para este caso, hay que tener en cuenta que insistir en que es una técnica implementada por el gobierno, por los gobiernos mexicanos de estas 2 décadas. Y consiste, es una técnica de contrainsurgente que puede dividirse en estos 3 momentos. Uno de aprehensión, en el que eh, identifique y captura a un disidente. Luego el de propiamente la detención, en que fuera de todo marco legal se traslada a una cárcel clandestina. Y por último, y por lo regular en esta parte B de la detención existía la tortura. Y por último, en la parte final de este circuito está la disposición final. Aquí puede ser la liberación, la legalización de la detención, o el asesinato vil, o la desaparición temporal o definitiva. Hay que tener en cuenta que todas aquellas personas quienes entraron en este circuito de la represión de 3 tiempos son consideradas víctimas. Es una palabra que vamos a escuchar constantemente, ya que hay víctimas directas y víctimas indirectas.
Hay víctimas de quienes conocemos su suerte, ¿no? Quienes consideramos víctimas transitorias, porque pues, aún sabemos su paradero, ya sabemos su paradero, pero también hay víctimas de quienes no sabemos el paradero, ¿no? Desde hace más de 50 años. De estas personas, de quienes no sabemos absolutamente nada, las consideramos desaparecidos permanentes, ya que lo último que le sucedió, es decir, la disposición final, no la tenemos clara, no se tiene certeza de su situación final. Ahora bien, eh, ni nosotros ni las familias sabemos dónde está el ser querido, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta estos conceptos. Siguiendo en el ámbito de las personas, veremos a los perpetradores. Tenemos unos que son muy famosos y otros que no lo son tanto. Eh, Ellos son quienes planearon y participaron en algún momento de este circuito de la detención y desaparición y cometieron un delito en el pasado y cometen otro en la actualidad al ocultar información sobre la persona desaparecida, ¿no? Los familiares siguen sufriendo consecuencias de estos delitos que no acaban, que no han terminado después de tanto tiempo, y la afección es continua, ¿no? Hasta que no se tenga certeza de dónde están los desaparecidos, eh, estos perpetradores son partícipes de un delito. Eh, Ahora bien, ¿quiénes son las personas desaparecidas? ¿A quiénes buscamos? Bueno, pues son todas aquellas que se carece de información de su paradero y se presume que cualquier indicio que su ausencia se relaciona con un delito. Aquí ya hemos dibujado quiénes son los perpetradores y también quiénes son las víctimas, los grupos guerrilleros. Bien, hasta aquí hemos colocado por lo pronto dos partes del panorama de actores. Sin embargo, nos falta uno más, que es el de las víctimas indirectas. Eh, Estas víctimas indirectas del circuito de la represión son los familiares, ¿no? Los familiares también sufren la desaparición, ya que los vínculos afectivos han sido rotos violentamente, ¿no? El, la incertidumbre en la que se ve inmersa una familia sin saber si su familiar sigue vivo, si sigue detenido y todavía sigue siendo torturado, eh, es inmensa, ¿no? No se tiene ninguna certeza de que su familiar esté muerto, o que tampoco se tiene una evidencia ni física de ello. Entonces, las víctimas indirectas son todos los familiares y todos aquellos con los que la persona desaparecida tenía un vínculo afectivo fuerte. Eh, la búsqueda de respuestas para encontrar a los desaparecidos es lo que da sentido a este proyecto, el proyecto de Angelus. Eh, en el caso de los familiares hay que recordar también que la vital importancia que ellos llevan en este proyecto, ¿no? Ellos son sido quienes dedicaron tiempo, esfuerzo a denunciarlo desde ya hace mucho tiempo, de hecho en un periodo muy temprano, eh, muy semejante al caso de argentino. En México fueron las madres quienes fueron las primeras en denunciar la desaparición de sus hijos. Eh, Quizás ustedes vieron el rostro de la conocida Rosario Ibarra de Piedra, quien denunció la desaparición de su hijo. Eh, Junto a ella y junto a otras organizaciones se crearon redes de organizaciones, comités y grupos que han luchado por la aparición y por la información de sus familiares. Hay que decir que también lograron en algunos casos salvar a quienes ya habían sido presas del circuito de la detención-desaparición, y por la presión política que ejercieron se logró liberar a varias personas que estaban detenidas. En la actualidad existen varios colectivos que representan a cientos de familiares de personas desaparecidas. Estos colectivos ya no solo son conformadas por
por madres, ¿no? Sino también hijos, hijas, de quienes, además de haber crecido sin un padre o una madre, se enfrentaron a las vicisitudes del desplazamiento forzado, a la estigmatización en medios de comunicación, en la sociedad, los abusos de policías, jueces, que quienes deberían haberlos defendido. Bien, sin, después de décadas sin saber algo de sus seres queridos e incapaces de iniciar un duelo por la pérdida, se han quedado estancados en un limbo donde la incertidumbre es lo único asequible. A través de este proyecto de Angelus intentaremos sanar ese dolor y esa incertidumbre. Ojalá así sea. Muchas gracias.